Bradham, morí defendiendo la vacuna como médico. Y desperté en un lugar donde miles de almas gritaban, «Nos engañaron, creímos que era salvación». Entre esos gritos, escuché la voz de mi propia madre. Mi nombre es Facundo Briceño Paz. Fui médico cardiólogo durante 23 años en el Hospital Municipal San Martín de Rosario, Argentina. Digo, fui porque ya no pertenezco al mundo de los vivos. Aunque mi historia necesita ser contada, necesita llegar a ustedes antes de que sea demasiado tarde, antes de que más almas caigan en el mismo error que yo cometí. Lo que voy a revelarles será censurado, será llamado conspiración. Será ridiculizado por aquellos que aún confían ciegamente en el sistema. Pero si están escuchando estas palabras ahora mismo, sepan que no es casualidad. Hay fuerzas superiores que han permitido que este testimonio llegue a sus oídos. Nací en Rosario en 1974, en una familia de clase media trabajadora. Mi padre, don Héctor Briceño, era empleado bancario, un hombre de números y lógica fría. Mi madre, doña Carmela Paz de Briceño, era todo lo contrario, una mujer profundamente espiritual, devota, que asistía a grupos de oración y centros espiritualistas en la zona sur de la ciudad. Recuerdo perfectamente las discusiones entre ellos durante mi infancia. Papá decía que mamá perdía el tiempo con esas cosas de fantasmas y supersticiones, mientras ella le respondía con una paciencia infinita que la ciencia no podía explicarlo todo, que existía un mundo más allá de lo visible, más allá de lo que los microscopios y las resonancias magnéticas podían detectar. Yo, siendo el hijo mayor, me incliné naturalmente hacia el pensamiento de mi padre. La lógica, la razón, el método científico. A los 17 años ya tenía claro que estudiaría medicina. Quería salvar vidas, quería ser respetado, quería que mi apellido significara algo en los pasillos de los hospitales. Ingresé a la Universidad Nacional de Rosario en 1992 y me gradué con honores en 1999. Especialización en cardiología, maestrías, publicaciones en revistas médicas internacionales. Para el año 2010 yo era una referencia en mi área. Daba conferencias, capacitaba a médicos jóvenes y me sentía orgulloso de haber construido una reputación sólida basada en la ciencia y la evidencia. Me casé con Milagros Ferreira en el año 2001. Ella era enfermera del mismo hospital, una mujer hermosa de cabello castaño oscuro y ojos color miel, que me enamoró con su risa y su dedicación a los pacientes. Tuvimos 2 hijos, Augusto, que ahora tiene 20 años y estudia ingeniería, y Camila, de 17, que sueña con ser veterinaria. Construimos una vida cómoda en un barrio tranquilo de Fisherton. Teníamos una casa con jardín, 2 autos, vacaciones anuales en las sierras de Córdoba. Yo era, según todos los parámetros sociales, un hombre exitoso y realizado, pero había algo que siempre generaba tensión en mi vida: la relación con mi madre. Doña Carmela nunca dejó de ser esa mujer espiritual que yo consideraba, en el fondo, un poco ingenua. Ella me hablaba de ángeles protectores, de guías espirituales, de la importancia de la oración y la conexión con Dios. Yo le sonreía con condescendencia, le daba palmaditas en la mano como se hace con los niños, y le decía: «Mamá, yo salvo vidas con bisturíes y marcapasos, no con rezos». Ella me miraba con una tristeza profunda en los ojos y me respondía: «Hijo, el día que tu ciencia no tenga respuestas, vas a recordar mis palabras. El orgullo del conocimiento humano es el principio de la ceguera espiritual». Yo no entendía nada de lo que decía. Para mí, ella simplemente no había recibido educación suficiente. Vivía atrapada en creencias antiguas que la modernidad debería haber superado.
Jamás imaginé que esas palabras serían proféticas, que regresarían a mi memoria en el momento más oscuro de mi existencia, en un lugar donde la ciencia no tenía ningún poder y donde el orgullo humano se revelaba como la trampa más cruel que un alma podía caer. Mi madre falleció en mayo de 2019, 3 años antes de mi propia muerte. Un infarto fulminante mientras dormía. Tenía 71 años. En su velorio, varias señoras mayores de su grupo de oración se acercaron a mí y me dijeron que doña Carmela había tenido un sueño premonitorio semanas antes de morir. Había soñado que el mundo iba a enfrentarse a una gran prueba, que vendría una enfermedad que sembraría el miedo, y que ese miedo sería usado para separar a las almas de Dios. Me dijeron que mi madre había estado orando especialmente por mí, porque veía que yo estaba demasiado aferrado a la materia y muy alejado del espíritu. Yo asentí cortésmente, abracé a esas señoras con olor a lavanda y rosarios entre las manos, y pensé para mis adentros que el dolor de la pérdida las hacía inventar historias. ¡Qué equivocado estaba! Entonces llegó marzo de 2020. ¿La pandemia? El COVID-19 arrasó el mundo como un tsunami invisible. En el Hospital San Martín pasamos de la rutina a la guerra en cuestión de semanas. Los pasillos se llenaron de pacientes con dificultad respiratoria. Las UTI colapsaron. Empezamos a trabajar turnos de 18 horas seguidas. Vi morir a gente joven, a gente mayor, a colegas agotados que se contagiaban en la línea del frente. El miedo se instaló en cada rincón de la ciudad, de Argentina, del planeta entero. Yo me convertí en un defensor público de las medidas sanitarias. Daba entrevistas en medios locales, escribía artículos en redes sociales explicando la importancia del distanciamiento, del uso de barbijos, de confiar en la ciencia. Cuando llegaron las vacunas a finales de 2020, yo fui de los primeros en aplicármela. Me sentí orgulloso. Me tomé una foto con la credencial de vacunación y la compartí en todas mis redes. La ciencia nos salvará, escribí. Confíen en los profesionales de la salud. Confíen en la investigación, los SINS. Miles de personas reaccionaron, compartieron, me agradecieron por dar el ejemplo. Mi esposa Milagros también se vacunó inmediatamente. Mis hijos, en cuanto hubo dosis disponibles para sus edades. Yo los llevé personalmente al vacunatorio. Les tomé fotos sonrientes. Publiqué todo como acto de responsabilidad social. Incluso participé en campañas del Ministerio de Salud Provincial, hablando en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia de la inmunización. Me sentía un héroe moderno, un soldado de la razón combatiendo contra la ignorancia y las teorías conspirativas que circulaban por Internet. Hubo gente que me cuestionó, algunos pacientes, algunos conocidos lejanos, incluso algún familiar distante me enviaban mensajes preguntándome si no era todo demasiado rápido, si no había intereses económicos detrás. Sí, Dios no nos estaba enviando una señal. Yo respondía con datos, con estudios científicos, con estadísticas de eficacia y seguridad. Los bloqueaba si insistían mucho. Los llamaba negacionistas, antivacunas, peligros para la salud pública. Ahora, desde donde estoy, comprendo que algunos de ellos simplemente tenían un discernimiento espiritual que yo había perdido hacía décadas. Quizás desde que le di la espalda a las enseñanzas de mi madre. Me apliqué todas las dosis. La primera, la segunda, el primer refuerzo, el segundo refuerzo. Cada vez que aparecía una nueva variante y se recomendaba otra dosis, yo extendía el brazo sin dudar. En total, entre 2021 y 2022, recibí 5 inyecciones diferentes. Mi cuerpo era, según yo creía, una fortaleza inmunológica. Mi fe estaba depositada completamente en la farmacología, en los laboratorios, en las autoridades sanitarias que coordinaban la estrategia global. Jamás, ni por un instante, consideré elevar una oración pidiendo discernimiento o protección divina. ¿Para qué? Yo tenía la ciencia de mi lado. Los primeros síntomas comenzaron en agosto de 2022. Cansancio extremo que no se iba con el descanso.
Dolor en el pecho que yo, siendo cardiólogo, reconocía como preocupante, pero que atribuía al estrés acumulado de 2 años y medio de pandemia. Palpitaciones irregulares que monitoreaba con mi propio Holter portátil. Los estudios mostraban alteraciones, pero nada concluyente. Mis colegas me decían que tomara vacaciones, que descansara. Milagros me rogaba que dejara de trabajar tantas horas. Augusto y Camila me miraban con preocupación cuando me quedaba dormido en el sofá a las 8 de la noche. Yo les restaba importancia. Estoy bien, es solo cansancio, les decía. Pero por las noches, cuando la casa estaba en silencio, sentía un peso extraño en el alma, una sensación de que algo no estaba bien, de que había cometido un error fundamental en algún punto del camino. Era una intuición que no podía explicar científicamente, así que la ignoraba, la suprimía con racionalidad forzada. El 23 de octubre de 2022 estaba haciendo mi ronda matinal en la sala de cardiología, cuando sentí que el pecho se me partía en dos. El dolor fue tan intenso que caí de rodillas frente a la cama del paciente que estaba examinando. Recuerdo las caras de pánico de las enfermeras, los gritos pidiendo ayuda, el sonido de la camilla de emergencias llegando a toda velocidad. Recuerdo que pensé con una claridad extraña: esto es irónico, el cardiólogo muriendo del corazón. Y luego pensé en mi madre, en sus palabras, en su mirada triste cuando yo despreciaba sus creencias espirituales. Me llevaron a la misma UTI donde yo había atendido a cientos de pacientes. Mis propios colegas, mis amigos, trabajaban frenéticamente para estabilizarme. Escuchaba sus voces como desde muy lejos. Taquicardia ventricular. No responde a las drogas. Preparen el desfibrilador. Milagros lloraba, aferrada a mi mano. Augusto y Camila habían llegado corriendo desde sus universidades. Yo quería decirles que los amaba, que todo estaría bien, pero ya no podía hablar, ya no podía mover los labios. Y entonces, el 25 de octubre de 2022, a las 3:17 de la madrugada, mi corazón se detuvo definitivamente. El monitor emitió ese sonido continuo y plano que yo había escuchado tantas veces en mi carrera. Pero, esta vez, el sonido era para mí. Los médicos intentaron reanimarme durante 40 minutos. Yo lo sé porque lo vi todo desde arriba, flotando cerca del techo de la sala, observando cómo le hacían masaje cardíaco a mi cuerpo inerte, cómo Milagros gritaba en el pasillo, cómo mis hijos se abrazaban llorando. Finalmente, el doctor Ramos, mi mejor amigo desde la universidad, miró el reloj y dijo con voz quebrada: «Hora de muerte, 3:57 de la madrugada», y cubrió mi rostro con una sábana blanca. Yo ya no estaba allí. Había comenzado mi verdadero despertar, mi verdadera educación, la que ninguna universidad terrestre podía proporcionar, la que mi madre intentó enseñarme durante toda su vida y que yo, en mi arrogancia científica, rechacé sistemáticamente. Lo que vendría después cambiaría para siempre mi comprensión de la existencia, de la fe, de la verdad. Y lo que descubriría en ese lugar oscuro, donde miles de almas gritaban desesperadas, sería tan aterrador y revelador que necesito que cada persona que escuche este testimonio lo tome con absoluta seriedad, porque lo que vi allí no fue una alucinación cerebral por falta de oxígeno, fue real, más real que cualquier cosa que experimenté en mis 48 años de vida material. Y la voz de mi madre, gritando entre esas miles de almas perdidas, rogándome que alertara a los vivos, todavía resuena en mi conciencia cada instante de mi existencia espiritual. Los últimos días de mi vida física transcurrieron en una nebulosa de dolor, medicamentos y la lucha desesperada de mi cuerpo por mantenerse funcionando. Después de aquel primer colapso en la sala de cardiología, pasé 2 días en la UTI mientras mis colegas intentaban estabilizar mi corazón rebelde. Las arritmias venían y se iban como olas violentas. Los medicamentos antiarrítmicos parecían tener cada vez menos efecto, y los estudios mostraban un deterioro progresivo que ninguno de nosotros podía explicar completamente. Yo era relativamente joven, no tenía antecedentes cardíacos familiares significativos, había llevado una vida saludable exceptuando el estrés laboral.
No tenía sentido. Nada tenía sentido. Milagros prácticamente vivió en el hospital esos días. La vi envejecer años en cuestión de horas. Su rostro, siempre luminoso y lleno de vida, se transformó en una máscara de preocupación y ojeras profundas. Se aferraba a mi mano cada vez que las enfermeras se lo permitían. Me susurraba palabras de aliento que yo apenas podía procesar a través de la bruma de los sedantes. Augusto y Camila entraban por turnos, ya que las restricciones de visitas en UTI eran estrictas. Los veía intentando ser valientes, intentando sonreírme, pero sus ojos estaban llenos de terror. El terror de perder a su padre. El terror de ver al hombre que siempre había tenido todas las respuestas médicas, ahora convertido en un paciente desahuciado. El doctor Ramos, mi amigo desde los días de disecciones de cadáveres en la facultad, revisaba mis estudios con una expresión que yo conocía demasiado bien. Era la misma expresión que yo había puesto tantas veces frente a familiares cuando sabía que no había nada más que hacer. Lo vi consultando con cardiólogos de Buenos Aires, pidiendo segundas y terceras opiniones. Lo vi salir al pasillo a llorar cuando pensaba que nadie lo veía, pero yo lo veía todo, incluso entonces, incluso cuando aparentemente estaba sedado y con los ojos cerrados. Había algo en mí que ya estaba comenzando a separarse, algo que observaba la escena desde una perspectiva extraña, como si ya no fuera completamente parte de mi cuerpo. La noche del 24 de octubre, mi estado empeoró abruptamente. Recuerdo fragmentos, las alarmas de los monitores sonando con insistencia, voces alzadas llamando a más personal, manos moviéndose rápidamente conectando cables y jeringas. Recuerdo el rostro de Milagros siendo alejado por una enfermera, sus gritos de «No, déjenme quedarme, déjenme estar con él», resonando en mi conciencia. Recuerdo a Camila sollozando en el pasillo, a Augusto intentando consolarla, mientras él mismo temblaba. Recuerdo pensar, con una claridad extraña en medio del caos, «Esto es el final. Estoy muriendo y no hay nada que la ciencia pueda hacer». Y entonces pensé en Dios. Por primera vez en décadas, pensé genuinamente en Dios. No como un concepto abstracto o una construcción cultural que estudiaba antropológicamente, sino como una presencia real, como una posibilidad. ¿Qué había después? ¿Tenía razón mi madre con todas esas cosas que yo había despreciado? ¿Había realmente un mundo espiritual? ¿Guías? ¿Ángeles? ¿Un plan divino? El terror que sentí en ese momento no era al dolor físico, era a lo desconocido. Era a la posibilidad de que hubiera desperdiciado toda mi vida enfocándome únicamente en lo material, en lo medible, en lo tangible, ignorando una dimensión completa de la existencia. Intenté rezar. No sabía cómo hacerlo correctamente. Hacía tantos años que no pronunciaba una oración sincera. Las palabras se formaban torpemente en mi mente. Dios, si existes, si realmente estás ahí, perdóname. Perdóname por mi arrogancia, por mi ceguera. Ayúdame a entender. No me dejes caer en la oscuridad, pero no sé si esas palabras llegaron a algún lado. Estaban contaminadas de duda, de miedo, de una fe desesperada de último minuto que probablemente no tenía el peso suficiente. Las horas siguientes fueron una agonía lenta. Mi cuerpo se apagaba sistema por sistema. Los riñones comenzaron a fallar, la presión arterial caía a pesar de las drogas vasoactivas, los pulmones se llenaban de líquido. Decidieron intubarme, conectarme a un respirador artificial. Recuerdo la sensación del tubo entrando por mi garganta, el pánico de no poder respirar por mí mismo, la lucha instintiva del cuerpo por rechazar ese objeto extraño. Me sedaron profundamente para que no luchara contra el ventilador. Y fue entonces cuando comencé a experimentar algo que jamás podría haber imaginado. Empecé a flotar, no metafóricamente, sino literalmente. Mi conciencia, mi yo real, comenzó a elevarse del cuerpo que yacía en esa cama de UTI. Podía verme desde arriba, un hombre de 48 años, demacrado, con tubos saliendo de cada orificio, conectado a máquinas que parpadeaban con números rojos que descendían constantemente. Pero yo ya no estaba allí adentro.
Estaba flotando cerca del techo, observando con una fascinación extraña. No sentía dolor, no sentía nada físico, solo una sensación de ligereza, de liberación. Vi a Milagros entrar de nuevo. Debían haber hecho una excepción con las normas de visita. La vi aferrarse a mi mano fría, hablarle a ese cuerpo que yo ya había comenzado a abandonar. Facundo, mi amor, quédate conmigo. Los chicos te necesitan. Yo te necesito. No te vayas. Por favor, no te vayas. Las lágrimas caían sobre la sábana blanca. Yo quería gritarle que estaba ahí, que podía verla, que podía escucharla, pero no tenía voz. No tenía forma de comunicarme. Era un observador invisible de mi propia muerte, y entonces vi algo más. Había otras presencias en esa habitación, figuras translúcidas, sombras que no proyectaban sombra, entidades que se movían entre las paredes, como si la materia física no existiera para ellas. Algunas parecían benevolentes, luminosas, observando con compasión. Otras eran oscuras, densas, y se acercaban a mi cuerpo con un interés perturbador. Intenté enfocar mi atención en ellas, entender qué eran, pero cada vez que lo hacía, se disolvían como humo, solo para reaparecer en otro rincón de la sala. El tiempo perdió significado. No sé si fueron minutos u horas, pero de repente sentí un tirón, como si un cordón invisible que me conectaba a mi cuerpo comenzara a tensarse. Miré hacia abajo y vi ese cordón, un hilo plateado que salía de mi pecho etéreo y se conectaba al pecho físico del cuerpo en la cama. El cordón pulsaba débilmente, sincronizado con los latidos cada vez más irregulares del corazón que las máquinas intentaban mantener funcionando. Y supe, con una certeza absoluta, que cuando ese cordón se rompiera, no habría vuelta atrás. Los médicos trabajaban frenéticamente. Vi al doctor Ramos ordenar otra dosis de epinefrina, vi a las enfermeras ajustando los parámetros del ventilador, vi a todos moviéndose con esa danza coordinada de la emergencia médica que yo mismo había dirigido cientos de veces, pero esta vez era diferente. Esta vez yo estaba del otro lado, y desde mi perspectiva elevada podía ver que todo era inútil. El cuerpo ya había tomado la decisión de rendirse, las células estaban agotadas, los órganos capitulaban uno tras otro. La ciencia había llegado a su límite. Exactamente a las 3:17 de la madrugada del 25 de octubre, el monitor cardíaco emitió ese sonido continuo que todos los médicos temen. Una línea plana, un tono constante que significaba que el corazón había dejado de latir. Y en ese instante, el cordón plateado que me conectaba a mi cuerpo se rompió con un chasquido que sentí resonar en toda mi existencia etérea. Fue como si alguien cortara el último cable que me mantenía anclado a la tierra. Vi todo lo que sucedió después. Vi al equipo médico lanzarse sobre mi cuerpo, iniciar las compresiones torácicas, aplicar descargas eléctricas que hacían saltar mi pecho inerte. Vi las expresiones de determinación transformarse gradualmente en resignación. Vi al doctor Ramos luchando contra las lágrimas mientras seguía intentando, negándose a aceptar que su amigo se había ido. Vi a la enfermera más joven sollozar silenciosamente en una esquina. Vi al residente nuevo, que había empezado apenas 2 meses atrás, paralizado por el shock de presenciar la muerte de alguien que había sido su mentor. 40 minutos duraron las maniobras de reanimación, 40 minutos que desde mi perspectiva parecieron una eternidad y un parpadeo simultáneamente. El tiempo ya no funcionaba de la misma manera para mí, y finalmente, cuando el doctor Ramos miró el reloj en la pared y pronunció esas palabras definitivas, hora de muerte, 3:57 de la madrugada, algo cambió fundamentalmente en mi estado. La habitación comenzó a oscurecerse, no porque apagaran las luces, sino porque yo estaba siendo jalado hacia otro lugar. Las figuras luminosas que había visto antes retrocedieron, y las sombras oscuras avanzaron. Sentí pánico, un pánico diferente al que había experimentado mientras mi cuerpo moría. Este era un pánico del alma. Intenté aferrarme a algo,
a la habitación, a los recuerdos, a la presencia de mi esposa que ahora gritaba desconsoladamente sobre mi cadáver. Pero no había nada sólido a lo que agarrarse en ese plano de existencia. Comencé a descender. O quizás la oscuridad ascendía hacia mí, no estoy seguro. Pero la sensación era inequívoca. Me estaba alejando de la luz, de los vivos, del mundo que había conocido. Intenté resistirme, intenté nadar hacia arriba como quien se ahoga en agua profunda, pero había una fuerza que me arrastraba, una gravedad espiritual contra la cual mi voluntad no tenía poder. Vi pasar imágenes de mi vida, pero no de la manera romántica que describen las películas. No fue una revisión hermosa de momentos felices. Fue una exposición brutal de cada momento en que había elegido la arrogancia sobre la humildad, la ciencia sobre la fe, el ego sobre el amor. Vi cada vez que me había burlado de las creencias de mi madre. Vi cada paciente al que había tratado con condescendencia, cuando me preguntaban si podían rezar junto con el tratamiento médico. Vi cada oportunidad desperdiciada de conectar con algo más grande que yo mismo. Y mientras descendía hacia esa oscuridad creciente, empecé a escuchar sonidos. Al principio eran lejanos, como el murmullo de una multitud a la distancia, pero se fueron haciendo más fuertes, más claros, más desesperados. Eran gritos, miles de gritos, voces humanas gritando en agonía, en confusión, en rabia. Y entre esas voces empecé a distinguir palabras, frases que se repetían una y otra vez como un coro infernal. Nos engañaron, nos mintieron. Pensamos que era salvación. El terror que sentí entonces superó cualquier miedo que hubiera experimentado en vida, porque comprendí, con una claridad devastadora, que no estaba yendo hacia un lugar de descanso ni hacia un vacío de inexistencia. Estaba siendo arrastrado hacia un plano de existencia donde las almas que habían cometido el mismo error que yo sufrían las consecuencias. Y esas consecuencias, intuí, serían peores que cualquier tormento físico imaginable. La oscuridad se cerró completamente alrededor de mí. Ya no podía ver el hospital, ni a mi familia, ni nada del mundo material. Solo existía la negrura, los gritos y una sensación de caída interminable hacia un abismo del cual no había certeza de poder escapar jamás. Mi último pensamiento consciente, antes de sumergirme completamente en ese lugar, fue una oración desesperada. Madre, tenías razón. Dios, si me escuchas, no me abandones en este lugar. No permitas que mi alma se pierda para siempre. Pero no sabía si alguien estaba escuchando. No sabía si mi arrepentimiento de último momento tenía algún valor. No sabía nada excepto que había cruzado un umbral del cual tal vez no hubiera retorno. Y entonces llegué. Llegué al Valle de los Engañados, al plano inferior, donde miles de almas como la mía pagaban el precio de haber depositado su fe en los hombres en lugar de en Dios. Lo que vi allí, lo que experimenté en ese lugar de oscuridad y desesperación, necesita ser contado, necesita ser escuchado, porque ustedes, los que aún viven, todavía tienen tiempo, todavía tienen la oportunidad de no cometer el mismo error fatal que yo cometí. La caída terminó abruptamente. No hubo un impacto físico, porque ya no tenía un cuerpo físico que pudiera sentir dolor de esa manera, pero hubo una sensación de aterrizaje, de haber llegado a un destino. Cuando logré orientarme, cuando mis sentidos espirituales se ajustaron a este nuevo plano de existencia, lo que vi frente a mí desafió toda lógica, toda expectativa, todo concepto que había tenido sobre el más allá. Estaba en un valle, pero no era un valle terrenal con vegetación, ríos o formaciones rocosas. Era un valle de oscuridad materializada, si es que tal cosa puede existir. El suelo bajo mis pies, o lo que fuera que yo tenía en lugar de pies, era una superficie gris y cenicienta que parecía absorber cualquier rastro de luz. El cielo, si podía llamarse así, era una bóveda de nubes negras y pesadas que se arremolinaban constantemente, creando patrones hipnóticos de sombras dentro de sombras. No había sol, no había luna, no había estrellas.
La única iluminación provenía de un resplandor mortecino y difuso que no parecía tener fuente específica, como si la propia oscuridad emitiera su propia antiluz. Pero lo más perturbador no era el paisaje, era la multitud. Miles, tal vez decenas de miles de figuras translúcidas poblaban ese valle hasta donde mi vista alcanzaba. Eran almas, espíritus humanos como yo, pero cada uno atrapado en su propio tormento particular. Algunos vagaban sin rumbo, con expresiones de confusión total en sus rostros etéreos. Otros estaban de rodillas, con las manos alzadas al cielo inexistente, gritando súplicas que nadie parecía escuchar. Algunos más se encontraban agrupados en pequeños círculos, hablando entre ellos con gestos desesperados, como intentando encontrar respuestas que ninguno poseía. Y los gritos, Dios mío, los gritos. Era un coro constante de desesperación que perforaba el alma. No eran gritos de dolor físico. Aquí no existía el dolor físico tal como lo conocemos, sino gritos de angustia existencial, de almas que habían comprendido demasiado tarde una verdad terrible. Y las palabras que repetían una y otra vez, con variaciones pero siempre transmitiendo el mismo mensaje devastador. Nos engañaron, confiamos en ellos, nos dijeron que era para salvarnos, pensamos que era la solución y era la trampa. Nos prometieron protección y nos entregaron a la oscuridad. Comencé a caminar entre ellos, todavía en shock, todavía intentando comprender dónde estaba exactamente. Me acerqué a un grupo de almas que parecían estar en medio de una discusión acalorada. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude escuchar sus palabras con claridad. Un hombre de aspecto joven, tal vez 30 años, decía con voz quebrada: «Yo era enfermero en Mendoza. Me aplicaron 5 dosis, 5. Me dijeron que era mi deber, que protegía a los pacientes vulnerables, y ahora estoy aquí, atrapado, y nadie me dice por qué». Una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño, respondió con amargura: «Yo convencí a toda mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Les dije que confiaran en la ciencia, que confiaran en los médicos, que confiaran en el gobierno. Les dije que rezar no era suficiente, que necesitábamos la medicina moderna. Y 2 de mis nietos están aquí conmigo». ¿2? ¿Entiendes lo que eso significa? Los traje yo a este lugar con mi ceguera. Un tercer hombre, corpulento, con aspecto de trabajador manual, intervino. «Yo no quería. Mi esposa no quería, pero nos obligaron. Dijeron que sin ese papel no podríamos trabajar, no podríamos entrar a comercios, que nos convertirían en ciudadanos de segunda clase». Nos doblegaron con el miedo, con la presión social, con la amenaza de quedarnos sin sustento. Y ahora, su voz se quebró. Ahora estoy aquí y mi esposa sigue viva, sola, sin saber qué me pasó realmente. Retrocedí de ese grupo, sintiendo que sus palabras resonaban con algo dentro de mí, algo que todavía no quería admitir completamente. Seguí caminando, casi tropezando con otras almas que se retorcían en el suelo cenizo, repitiendo frases como mantras. No fue la salvación, fue el sello. Entregamos nuestra soberanía espiritual. Dios nos advirtió y no escuchamos. Entonces vi a alguien que reconocí, el doctor Lisandro Fuentes, un colega infectólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Había compartido paneles de discusión con él durante la pandemia. Habíamos dado conferencias juntos promoviendo la vacunación masiva. Era una eminencia en su campo, respetado internacionalmente, con publicaciones en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Y ahí estaba, sentado en el suelo gris con las manos cubriendo su rostro translúcido, sollozando de una manera que nunca lo había visto hacer en vida. Me acerqué lentamente. «¿Doctor Fuentes?» Mi voz sonó extraña, como un eco de sí misma. Él levantó la vista y sus ojos que en vida habían sido sagaces y confiados, ahora estaban llenos de un horror que trascendía palabras. «Briceñor», susurró, tú también caíste en la trampa». No era una pregunta, era una afirmación cargada de resignación.
No entiendo, dije, aunque parte de mí ya estaba comenzando a entender. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos aquí? Fuentes soltó una risa amarga que no contenía ni un rastro de humor. Estamos aquí porque confiamos, porque dejamos que el miedo nos cegara, porque entregamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra soberanía espiritual a instituciones terrenales en lugar de mantenerla en el Creador. Se puso de pie con esfuerzo. Mira a tu alrededor. Briseño, ¿qué ves? Miré más detenidamente a las miles de almas que nos rodeaban, y entonces lo noté. En el pecho de cada una de ellas, donde debería estar el corazón espiritual, había una marca oscura. No era física, pero era visible para quien supiera mirar. Una especie de sello de contaminación, de mancha, que pulsaba débilmente con una luz negruzca. ¿Qué es eso?, pregunté llevando instintivamente mi mano a mi propio pecho, y lo sentí. Yo también tenía esa marca. Esa oscuridad pulsante que parecía irradiar desde el centro de mi ser espiritual. Es el precio de la confianza mal depositada, respondió Fuentes con voz hueca. No fue la sustancia química lo que nos trajo aquí, Briseño. Fue el acto de fe. ¿No lo ves? Nos presentaron una elección disfrazada de obligación. Nos dijeron, confíen en nosotros o mueran. Confíen en nosotros o sean marginados. Confíen en nosotros o pierdan todo. Y nosotros, en nuestra arrogancia científica, en nuestro materialismo cegador, dijimos, sí, confiamos. Entregamos nuestra fe no a Dios, sino a los hombres, a las corporaciones, a los gobiernos, a las instituciones corruptibles. Y ese acto de entrega, ese acto de reemplazar la fe divina con fe humana, marcó nuestras almas. Sus palabras me golpearon como un mazo invisible. Retrocedí, negando con la cabeza. No, eso no puede ser. Yo salvaba vidas, yo era médico. Yo usaba la ciencia para el bien. ¿Y dónde estaba Dios en tu ciencia? La voz que hizo esa pregunta no fue la de Fuentes. Me giré y vi a una mujer joven, tal vez 25 años, con los ojos llenos de lágrimas. Yo era maestra de escuela en Salta, católica devota, o eso pensaba. Pero cuando llegó el momento de elegir entre mi fe y mi trabajo, elegí el trabajo. Me dijeron que sin la vacuna no podría enseñar a los niños, y yo pensé, Dios entenderá, es por una buena causa. Pero ahí estuvo mi error. Puse mi carrera terrenal por encima de mi relación con lo divino, y ahora estoy aquí, separada de la luz, atrapada en esta oscuridad con miles que cometimos el mismo error. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, como si pudiera escapar de esas verdades que me perseguían. Pero cada grupo con el que me encontraba repetía variaciones de la misma historia. Un policía de Córdoba que se vacunó por obligación laboral. Una abuela de Tucumán que lo hizo pensando que protegería a sus nietos. Un periodista de Rosario, mi propia ciudad, que promovió las vacunas en televisión y que ahora se lamentaba de haber sido instrumento de propaganda. Un sacerdote, Dios mío, hasta había un sacerdote que admitía entre sollozos que había animado a su congregación a vacunarse diciéndoles que era lo que Jesús haría, poniendo la autoridad médica por encima de la autoridad espiritual. Y entonces los vi. Las entidades oscuras no eran almas humanas, eran algo completamente diferente, algo que emanaba maldad pura. Se movían entre la multitud de almas atrapadas como depredadores entre un rebaño. Eran figuras altas, encapuchadas, con rostros que no eran rostros sino vacíos de oscuridad, más profunda que la oscuridad circundante. Y se alimentaban. Podía verlo claramente ahora que mis sentidos espirituales se habían agudizado. Se alimentaban del dolor, de la desesperación, de la angustia de todas esas almas. Cada grito de «nos engañaron» parecía fortalecerlas, hacerlas más sólidas, más poderosas. Una de estas entidades pasó cerca de mí y sentí una frialdad que trascendía lo físico. Era la frialdad de la ausencia total de amor, de esperanza, de luz. La criatura se detuvo y giró su rostro hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada penetrando en mi ser. Una voz que no era voz sino pensamiento directo en mi mente dijo, «Otro médico. ¡Qué delicioso!
Los que más confiaban en sí mismos son los más sabrosos cuando comprenden su error. Quise huir, pero mis piernas espirituales no respondían. La entidad se acercó más, extendiendo lo que parecían ser dedos largos y huesudos hacia mi pecho, hacia esa marca oscura que ahora pulsaba más fuerte. «Tú los convenciste», susurró el pensamiento voz. «Tú, con tu autoridad médica, con tu confianza científica, convenciste a cientos, tal vez miles, de que confiaran en los hombres. Cada alma que se perdió por tu influencia añade peso a tu marca». «¿Cuántos, doctor Briceño? ¿Cuántos escucharon tus palabras y tomaron la decisión que los trajo aquí?» La revelación me aplastó. No solo había caído yo en el engaño, había sido agente del engaño. Había usado mi posición de autoridad, mi conocimiento médico, mi reputación profesional para convencer a otros de hacer lo mismo que yo hice. ¿Cuántos pacientes me habían preguntado si debían vacunarse y yo les había respondido con certeza absoluta que sí? ¿Cuántas personas habían visto mis publicaciones en redes sociales y habían tomado su decisión basándose en mi ejemplo? ¿Cuántas almas estaban ahora en este valle por mi culpa? Caí de rodillas en la ceniza gris. El peso de esa comprensión era insoportable. No solo había perdido mi propia alma, había contribuido activamente a perder las de otros. Era peor que un asesino. Un asesino solo mata el cuerpo. Yo había participado en un sistema que mataba cuerpos y atrapaba almas. ¡No! El grito salió desde lo más profundo de mi ser espiritual, y en ese momento de máxima desesperación, de máximo quebrantamiento, sucedió algo inesperado. Una voz que reconocería en cualquier dimensión, en cualquier plano de existencia. Una voz que había escuchado desde mi infancia, que me había arrullado cuando estaba enfermo, que me había regañado cuando me portaba mal, que me había advertido sobre los peligros del orgullo intelectual. La voz de mi madre: «Facundo, hijo mío, Facundo». Levanté la vista desesperadamente, buscando la fuente de esa voz entre las miles de almas que me rodeaban, y la vi. A unos 50 metros de distancia, doña Carmela Paz de Briceño se encontraba entre un grupo de almas igualmente perdidas, pero ella no estaba gritando en desesperación como las demás. Estaba mirando directamente hacia mí, con los brazos extendidos, con una expresión en su rostro que mezclaba amor maternal con una tristeza infinita. «Mamá», grité, poniéndome de pie y corriendo hacia ella. Pero una de las entidades oscuras se interpuso en mi camino, bloqueándome. «No tan rápido, doctor», dijo el pensamiento voz. «Ella está aquí por su propia elección. Vino a buscarte. Vino a advertirte, pero primero debes comprender completamente lo que has hecho, lo que has permitido que te hicieran, lo que has ayudado a hacer a otros». Las lágrimas, si es que los espíritus pueden llorar, corrían por mi rostro translúcido. «Por favor», supliqué, «déjame hablar con ella, déjame pedirle perdón». La entidad pareció considerar esto por un momento. Luego se hizo a un lado con un movimiento fluido. «Adelante. Escucha lo que ella tiene que decirte. Escucha y comprende. Y luego decide si todavía hay esperanza para ti, o si permanecerás aquí para siempre con los demás, engañados». Corrí hacia mi madre, cruzando entre las almas perdidas que apenas notaban mi presencia. Y cuando finalmente llegué a ella, cuando estuve frente a frente con el espíritu de la mujer que me había dado vida, que me había amado incondicionalmente, que me había advertido y yo no había escuchado, me derrumbé completamente. «Mamá», sollocé. «Mamá, tenías razón en todo, y yo no escuché. Fui un tonto arrogante y ahora estoy perdido. Ahora estoy atrapado en este infierno y no sé cómo salir». Ella extendió sus manos y tomó las mías. Su toque era cálido, el único punto de calidez en toda esa dimensión fría. Y en sus ojos vi algo que no esperaba ver: esperanza. «Hijo mío», dijo con ternura, «todavía hay tiempo, todavía hay una misión para ti, pero primero necesitas escuchar. Necesitas comprender completamente lo que sucedió, no solo a ti, sino a todos nosotros. Y luego
Necesitas llevar un mensaje de vuelta a los vivos, porque esta trampa sigue funcionando. Cada día, más almas caen en ella. Y tú, mi hijo, tienes la oportunidad de advertirles antes de que sea demasiado tarde para ellos también. Y así, en medio del valle de los engañados, rodeado de miles de almas atrapadas en su propia comprensión tardía, mi madre comenzó a revelarme verdades que cambiarían para siempre mi entendimiento de la existencia, de la fe, del engaño más grande jamás perpetrado contra la humanidad. Verdades que ahora debo compartir con ustedes, los que aún viven mientras todavía hay tiempo. Las manos de mi madre sostenían las mías con una firmeza que contrastaba dramáticamente con la fragilidad de todo lo demás en ese valle de oscuridad. Era como si ella fuera un ancla de luz en medio de un océano de sombras, un punto de referencia en un lugar donde todo lo demás se desintegraba en el caos y la desesperación. Sus ojos, esos ojos color avellana que recordaba desde mi infancia, me miraban con una mezcla de amor incondicional y tristeza profunda. «Hijo», comenzó con voz suave pero firme, «necesito que me escuches con el corazón abierto. Necesito que dejes a un lado todo lo que creías saber, toda la arrogancia intelectual que te caracterizaba en vida. Porque lo que voy a revelarte desafiará cada creencia que construiste durante tus 48 años en la tierra». Hizo una pausa, mirando alrededor del valle antes de continuar. «Yo no debería estar aquí, Facundo, este no es mi lugar de permanencia, pero cuando supe que estabas descendiendo hacia este plano inferior, pedí permiso para venir a buscarte, para intentar salvarte de quedar atrapado aquí para siempre, como estas miles de almas que nos rodean». «¿Permiso?», pregunté confundido. «¿Permiso a quién?» «A los seres de luz que guían las transiciones espirituales», respondió. «Ponche, a aquellos que tú en vida habrías llamado ángeles, aunque esa palabra apenas rasca la superficie de lo que realmente son. Cuando morí hace 3 años, fui recibida en un plano superior, un lugar de sanación y aprendizaje espiritual, pero desde allí podía ver, como desde una ventana hacia dimensiones inferiores, lo que se estaba desarrollando en la Tierra. Vi la pandemia, vi el miedo que se propagaba más rápido que el virus mismo. Vi cómo ese miedo era utilizado como herramienta de manipulación masiva. Me senté en el suelo, cenizo, jalándola suavemente para que se sentara conmigo. Necesitaba estar cerca de ella. Necesitaba ese contacto que me recordara que no todo estaba perdido. «Mamá, yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver el miedo con estar atrapados aquí?» Yo pensé que estábamos haciendo lo correcto. Salvar vidas, proteger a los vulnerables, confiar en la ciencia. Ella suspiró profundamente, y en ese suspiro había el peso de un conocimiento que yo apenas estaba comenzando a comprender. «Hijo, la trampa no estuvo en la ciencia misma. La ciencia es solo una herramienta neutral en sí misma. La trampa estuvo en reemplazar la fe en Dios con fe en las instituciones humanas. Estuvo en permitir que el miedo desplazara al discernimiento espiritual. Estuvo en entregar tu soberanía divina, tu derecho dado por Dios de elegir libremente, a cambio de una falsa sensación de seguridad, pero nos dijeron que era para el bien común». Protesté, sintiendo las mismas justificaciones que había usado en vida, tratando de aflorar. Nos dijeron que era solidaridad, que era responsabilidad social. «¿Y quién te dio esas palabras, hijo?». Su pregunta fue suave pero penetrante. ¿Quién definió lo que era bien común? ¿Quién decidió que entregar tu autonomía corporal y espiritual era solidaridad? No fue Dios. Fueron hombres, hombres con agendas, con intereses, con poder sobre las masas. Y ustedes, los intelectuales, los médicos, los científicos, se convirtieron en sus voceros más efectivos porque tenían la confianza del pueblo. Sus palabras me atravesaron como flechas de verdad. Recordé todas las veces que había usado mi título de doctor, mi posición en el hospital, mi reputación profesional para convencer a otros. No para sugerir, no para informar objetivamente, sino para convencer, para persuadir, para empujar hacia una decisión específica. «Yo intenté advertirte, ¿recuerdas?», continuó mi madre, y en su voz había un dolor antiguo.
Meses antes de morir, cuando las primeras noticias de la pandemia comenzaban a circular, yo te dije que se avecinaba una gran prueba espiritual. Te dije que vendrían tiempos donde tendrías que elegir entre la fe en Dios y la fe en los hombres. Te dije que el miedo sería usado como arma, que te harían sentir que no tenías opción, que te presionarían hasta doblegarte. Y tú te reíste, Facundo. Te reíste y me dijiste que estaba viendo conspiraciones donde solo había salud pública. La vergüenza me inundó como una ola tóxica. Lo recuerdo, susurré. Recuerdo que pensé que estabas volviéndote paranoica en tu vejez. Recuerdo que le dije a Milagros que no te hiciera mucho caso, que eran cosas de tu grupo de oración espiritualista. Hice, sin embargo, todo lo que te advertí sucedió exactamente como lo vi en mis visiones, dijo ella sin reproche, solo con tristeza factual. El virus llegó. El miedo se apoderó del mundo. Los gobiernos implementaron medidas cada vez más restrictivas. Y luego llegó la solución propuesta. Una inyección que prometía salvación, que prometía retorno a la normalidad, que prometía protección. Pero había un precio oculto, hijo. Un precio espiritual que nadie explicó, porque nadie, excepto unos pocos, con discernimiento espiritual, lo veía. ¿Cuál era el precio?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta después de lo que había visto en este valle. El precio era tu confianza en Dios, respondió con claridad absoluta. A cada persona que extendió el brazo para recibir esa inyección, estaba haciendo, consciente o inconscientemente, una declaración espiritual. Estaba diciendo, confío en que esto me salvará. Confío en las autoridades que me lo recomiendan. Confío en la ciencia más que en la protección divina. No fue el líquido lo que marcó sus almas, Facundo. Fue el acto de fe mal dirigida. Fue la entrega voluntaria de su soberanía espiritual. Me puse de pie abruptamente, sintiéndome abrumado. Pero eso no es justo. La mayoría de las personas no sabían que estaban haciendo una elección espiritual. Pensaban que solo estaban cuidando su salud física. ¿Y por qué no sabían? La pregunta de mi madre fue gentil, pero implacable. ¿Por qué tantas personas habían perdido su conexión con lo divino? ¿Por qué tantas habían dejado de orar, de discernir, de consultar con Dios antes de tomar decisiones importantes? Porque vivimos en una era de materialismo extremo, hijo. Una era donde la ciencia se convirtió en religión, donde los médicos se convirtieron en sacerdotes, donde los laboratorios se convirtieron en templos. Y cuando llegó la prueba, cuando llegó el momento de elegir, las personas ya habían olvidado cómo conectar con su guía espiritual interno, con esa voz de Dios que habita en cada alma. Miré alrededor del valle, a las miles de almas atrapadas, y comprendí lo que ella estaba diciendo. Entonces, todos estos, gesticulé hacia la multitud, ¿todos estamos aquí porque elegimos mal en ese momento crítico? No todos, corrigió mi madre. Algunos están aquí por otras razones, otros errores espirituales. Pero la gran mayoría de los que ves en este sector específico del umbral están aquí precisamente por eso. Son las almas que entregaron su fe a los hombres, que permitieron que el miedo anulara su discernimiento, que dijeron sí cuando su espíritu les gritaba, espera, consulta primero con Dios, no actúes desde el pánico. Ella se acercó a mí y puso su mano en mi pecho, justo sobre esa marca oscura que pulsaba. Esta marca es el sello de esa elección, es la evidencia energética de una fe mal colocada. Entonces, ¿estamos condenados? La desesperación en mi voz era palpable. ¿Estamos atrapados aquí para siempre? Por primera vez desde que comenzamos a hablar, mi madre sonrió. Era una sonrisa pequeña, esperanzadora. No, hijo. Por eso estoy aquí. Por eso los seres de luz me permitieron descender a este plano. Porque todavía hay esperanza para ti, y a través de ti, para muchos que aún viven. Ella miró hacia arriba, hacia las nubes oscuras que se arremolinaban sobre nosotros. ¿Ves esa oscuridad? No es permanente. Es el resultado de la densidad vibratoria de todas estas almas atrapadas en su error, pero puede ser penetrada, puede ser trascendida.
Si un alma verdaderamente se arrepiente, verdaderamente comprende su error, verdaderamente se reconecta con la fe en Dios, esa marca puede comenzar a desvanecerse. ¿Cómo?, supliqué. ¿Cómo puedo librarme de esto? ¿Cómo puedo salir de aquí? Primero necesitas comprenderlo completamente, respondió. Necesitas ver la imagen completa de lo que sucedió, no solo en tu caso individual, sino en el mundo entero. Y entonces necesitas llevar un mensaje de vuelta. Ella tomó mis manos nuevamente. Hay una razón por la cual todavía no has sido completamente absorbido por este lugar como los demás. Hay una razón por la cual puedes escucharme con claridad mientras otros apenas perciben mi presencia. Es porque tienes una misión, Facundo. Una última oportunidad de redimir tu error multiplicado. ¿Qué misión?, pregunté con urgencia. Antes de que ella pudiera responder, el aire a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La oscuridad se hizo menos densa, menos opresiva, y entonces lo vi, una figura descendiendo desde arriba, atravesando las nubes negras como un rayo de luz pura, atravesando tinieblas. Era un ser de luz, tal como mi madre había mencionado, pero verlo directamente era una experiencia que desafiaba toda descripción. No tenía una forma humana definida, sino que parecía ser luz consciente, energía pura moldeada en algo que mi percepción espiritual pudiera procesar sin ser completamente abrumada. El ser aterrizó suavemente cerca de nosotros, y las almas cercanas retrocedieron instintivamente, como si esa luz les causara incomodidad. Las entidades oscuras que antes habían estado merodeando también se alejaron, siseando, si es que ese era el sonido correcto, con disgusto ante la presencia luminosa. Facundo Briceño Paz, la voz del ser, resonó directamente en mi conciencia, sin necesidad de palabras habladas. Era una voz que contenía poder y compasión en igual medida. Tu madre ha intercedido por ti. Los registros de tu vida han sido revisados. Y aunque cometiste errores graves, aunque caíste en la trampa del orgullo intelectual y la fe mal dirigida, también hay bondad en tu registro. Sanaste a muchos con intención pura en tu corazón. Amaste a tu familia genuinamente. Y en tus últimos momentos de vida consciente, llamaste a Dios, aunque fuera con fe vacilante. Por favor, rogué, cayendo de rodillas ante el ser. Por favor, dame la oportunidad de enmendar esto. No puedo soportar la idea de haber traído a otras almas a este lugar con mi influencia. No puedo vivir o existir con ese peso. Por eso estamos aquí, respondió el ser de luz. Se te dará una oportunidad. Se te permitirá regresar temporalmente, no a tu cuerpo físico que ya ha sido sepultado, sino a través de un médium sensible que puede canalizar tu conciencia. Podrás hablar, podrás advertir, podrás transmitir lo que has aprendido aquí. El ser hizo una pausa, y la luz que emanaba se intensificó. Pero escucha bien, tu mensaje será censurado, será atacado, será llamado mentira, conspiración, locura. Aquellos que tienen interés en que las almas sigan cayendo en esta trampa harán todo lo posible por silenciarte y desacreditar tu testimonio. No me importa. Dije con determinación que no sabía que poseía. Si aunque sea una persona, una sola alma escucha y despierta, si una sola persona evita caer en este valle de engaño, valdrá la pena cualquier ataque, cualquier ridiculización. El ser de luz pareció asentir, aunque no tenía cabeza en el sentido convencional. Entonces así será. Pero antes de que partas de este lugar, antes de que seas elevado para cumplir tu misión, hay algo más que debes ver. Debes comprender no solo lo que sucedió, sino por qué sucedió. Debes ver la arquitectura completa del engaño para poder advertir efectivamente a los vivos. El ser extendió lo que parecía ser una mano, y súbitamente el espacio a nuestro alrededor se transformó. Ya no estábamos en el valle. Estábamos flotando por encima de él, viendo una vista panorámica imposible. Y lo que vi me dejó sin aliento espiritual. El Valle de los Engañados no era el único. Había múltiples valles, múltiples planos de oscuridad, cada uno lleno de almas atrapadas por diferentes engaños,
diferentes errores, diferentes elecciones mal dirigidas, y sobre todos ellos, como una red invisible de energía oscura, había líneas de conexión que se extendían hacia el mundo de los vivos, líneas que aún estaban activas, aún estaban atrayendo nuevas almas hacia estos lugares de sufrimiento. Esto es lo que las fuerzas oscuras han logrado, explicó el ser de luz. Han creado sistemas en el mundo material que funcionan como embudos espirituales, canalizando almas hacia estas dimensiones de sufrimiento. El miedo es su herramienta principal. El miedo a la muerte, el miedo al rechazo social, el miedo a la pérdida económica. Y cuando las personas toman decisiones basadas puramente en ese miedo, sin consultar su guía espiritual, sin mantener su fe en la protección divina, quedan marcadas energéticamente. ¿Y no hay nada que pueda detenerlo?, pregunté horrorizado por la escala de lo que estaba viendo. Sí, respondió el ser con firmeza, el despertar individual. Cada persona que reconecta con Dios, que recupera su discernimiento espiritual, que aprende a diferenciar entre el miedo manipulado y la precaución genuina, cada una de esas personas rompe una de esas líneas. Y tú, Facundo, vas a ser un instrumento de ese despertar. Vas a llevar un mensaje que, aunque será rechazado por muchos, resonará en los corazones de aquellos que están listos para escuchar. Mi madre se acercó y me abrazó, un abrazo que sentí en cada fibra de mi ser espiritual. Hijo, vas a despertar temporalmente, vas a hablar a través de un medium. Y vas a decirles la verdad, que la verdadera salvación, la única salvación real y permanente, está solo en Dios, no en manos de hombres, no en instituciones, no en soluciones materiales que prometen seguridad a cambio de soberanía, solo en Dios. ¿Y después?, pregunté. ¿Después de transmitir el mensaje? El ser de luz respondió. Después, dependiendo de cómo recibas esta experiencia, de cómo la integres, de cómo la uses para tu propia evolución espiritual, tu marca puede comenzar a sanar. Podrás ascender de este plano inferior. Podrás continuar tu jornada de aprendizaje espiritual en dimensiones más elevadas. O, si fallas, si permites que el orgullo o la desesperación te consuman nuevamente, podrías quedar atrapado aquí durante un tiempo indefinido. Sentí el peso de esa responsabilidad, pero también sentí algo que no había sentido desde que llegué a este lugar: esperanza. Esperanza real, genuina, fundamentada no en promesas humanas, sino en la gracia divina, que aparentemente todavía se extendía incluso hacia almas como yo, que habían errado tan profundamente. Estoy listo, dije finalmente. Estoy listo para llevar el mensaje. Estoy listo para advertir a los vivos. Estoy listo para intentar redimir, aunque sea parcialmente, el daño que causé con mi influencia cuando vivía. El ser de luz comenzó a brillar más intensamente y sentí que me elevaba del valle, que ascendía a través de las capas de oscuridad hacia algo diferente, hacia una dimensión donde podría cumplir mi misión. La última imagen que tuve de mi madre fue su rostro sonriendo con lágrimas de esperanza, despidiéndose de mí mientras yo era llevado hacia mi última oportunidad de hacer algo correcto, algo verdadero, algo que podría marcar la diferencia para aquellos que aún tenían tiempo de elegir sabiamente. La ascensión desde el valle fue tan desorientadora como la caída inicial había sido. Sentí que mi conciencia espiritual atravesaba capas y capas de realidad, dimensiones que existían superpuestas unas sobre otras como páginas transparentes de un libro infinito. Cada capa tenía su propia densidad, su propia vibración, su propio nivel de luz u oscuridad. Y mientras ascendía, guiado por el ser de luz que me había otorgado esta oportunidad, pude ver con una claridad devastadora cómo funcionaba realmente el universo espiritual que había ignorado durante toda mi vida. Vi el mundo de los vivos como un plano intermedio, una zona de prueba donde las almas encarnadas tomaban decisiones momento a momento que determinaban su trayectoria después de la muerte física. Vi cómo cada pensamiento, cada emoción, cada acción creaba ondas energéticas que se extendían más allá de lo visible. Vi cómo el miedo,
Ese miedo colectivo que había dominado al mundo durante la pandemia creaba literalmente nubes oscuras de energía densa que cubrían ciudades enteras, países enteros, facilitando la manipulación masiva de las conciencias. Observa, me instruyó el ser de luz, y de repente mi percepción se expandió aún más. Pude ver reuniones en edificios gubernamentales, en corporaciones farmacéuticas, en organizaciones internacionales. No veía los detalles específicos, pero veía la energía detrás de las decisiones que se tomaban. Y lo que vi me horrorizó. Había capas sobre capas de manipulación, personas que genuinamente creían estar haciendo el bien, siendo utilizadas por otras que tenían agendas más oscuras, quienes a su vez eran influenciadas por fuerzas espirituales negativas que operaban desde dimensiones inferiores. ¿Ves cómo funciona?, preguntó el ser. No es una conspiración simple con villanos obvios. Es una arquitectura compleja, donde cada nivel solo conoce su propia parte, donde cada participante puede justificar sus acciones con buenas intenciones. Los médicos de base como tú realmente creían estar salvando vidas. Los administradores hospitalarios realmente creían estar protegiendo a sus comunidades. Los políticos realmente creían estar manejando una crisis, pero todos estaban siendo orquestados, todos estaban siendo dirigidos hacia un objetivo que ninguno comprendía completamente: la separación de las almas humanas de su conexión con lo divino. ¿Pero quién?, pregunté. ¿Quién está detrás de todo esto? Las fuerzas oscuras han tenido muchos nombres a lo largo de la historia humana, respondió el ser. El adversario, el engañador, el príncipe de las mentiras. Pero no importa el nombre, lo que importa es entender su estrategia. No atacan directamente la fe, porque eso haría que las personas se defiendan. En cambio, ofrecen alternativas atractivas, ofrecen seguridad material a cambio de soberanía espiritual, ofrecen pertenecer a un grupo a cambio de renunciar al discernimiento individual, ofrecen soluciones rápidas a cambio de no hacer preguntas incómodas. Continuamos ascendiendo y llegamos a un espacio que no era exactamente un lugar, sino más bien un punto de transición. Aquí el ser de luz se detuvo y me miró. Si es que mirar es la palabra correcta para lo que hizo. Ahora vas a ser conectado temporalmente con un medium en el mundo de los vivos. Esta persona ha desarrollado la sensibilidad necesaria para canalizar conciencias desencarnadas. A través de ella podrás hablar. Podrás transmitir tu testimonio. Pero recuerda, tienes limitaciones de tiempo y energía. No podrás permanecer conectado indefinidamente. Así que elige tus palabras sabiamente. Transmite lo esencial. ¿Qué debo decir exactamente?, pregunté, sintiendo la presión de la responsabilidad. Di la verdad, tu verdad. Lo que experimentaste, lo que comprendiste demasiado tarde, lo que ahora sabes que las personas necesitan entender antes de que caigan en la misma trampa. Y sobre todo, enfatiza esto: la verdadera salvación está solo en Dios. No en vacunas, no en gobiernos, no en instituciones humanas, solo en la conexión directa de cada alma con su Creador, solo en mantener la fe incluso cuando el mundo entero te presione a abandonarla. Entonces sentí un tirón diferente, no hacia abajo sino hacia un costado, como si fuera absorbido hacia una corriente de conciencia diferente. Hubo un momento de desorientación total y luego estaba dentro de otro cuerpo. No era mi cuerpo, pero era un cuerpo. Podía sentir el peso físico, la respiración, el latido del corazón, pero no tenía control. Era como ser un pasajero en un vehículo conducido por otro. Abrí, o más bien, el cuerpo abrió. Los ojos. Estaba en una habitación pequeña, iluminada por velas. Había un grupo de personas sentadas en círculo, unas 7 u 8, rostros expectantes, algunos escépticos, otros creyentes, y la mujer cuyo cuerpo yo estaba compartiendo temporalmente era una señora de unos 60 años, cabello gris recogido, manos entrelazadas sobre su regazo. Su nombre, de alguna manera lo supe, era Celeste.
médium espiritista desde hacía 30 años, trabajando silenciosamente en las afueras de Rosario, ayudando a almas perdidas a comunicarse con sus seres queridos. Hay un espíritu que desea manifestarse, dijo Celeste con voz suave, aunque sentí que parte de esa voz era mía, que yo estaba influyendo en las palabras. Un médico, alguien que murió recientemente y que tiene un mensaje urgente para los vivos. Una mujer joven en el círculo se inclinó hacia adelante con interés. ¿Puede decirnos su nombre? Sentí que mi conciencia tomaba más control sobre las cuerdas vocales de Celeste. Mi nombre es Facundo Briceño Paz. Fui cardiólogo en el Hospital Municipal San Martín. Morí el 25 de octubre de 2022 a las 3:57 de la madrugada. Escuchar mi propia historia saliendo de la boca de otra persona fue surrealista y profundamente conmovedor. Un hombre mayor en el grupo frunció el ceño. Conozco ese nombre. Leí sobre su muerte en los periódicos. Era joven. Fue súbito. Complicaciones cardíacas inexplicables. Había sospecha en su tono. ¿Cómo sabemos que no es solo la médium inventando esto? No necesitan creerme, respondí a través de Celeste, y sentí la urgencia creciendo en mi pecho espiritual. Pueden verificar cada dato que doy, pueden investigar mi vida, mi muerte, mi trabajo. Pero por favor, aunque duden de mi identidad, no duden de mi mensaje, porque lo que tengo que decirles es demasiado importante para que lo ignoren solo porque suena imposible o incómodos. Adelante, dijo una mujer mayor con rosario en las manos. Estamos escuchando. Y entonces todo salió de mí como una cascada que había estado contenida demasiado tiempo. Yo fui un defensor de las vacunas durante la pandemia. Me apliqué todas las dosis. Convencí a cientos, tal vez miles de personas de que hicieran lo mismo. Usé mi autoridad como médico, mi reputación profesional, mi posición respetada en la comunidad para influenciar decisiones, y creí honestamente que estaba haciendo el bien. Creí que estaba salvando vidas. Creí que la ciencia era la respuesta a todos nuestros problemas. Hice una pausa, sintiendo la emoción, incluso a través del cuerpo prestado de Celeste, amenazando con abrumarme. Pero estaba equivocado, no sobre la ciencia en sí misma, sino sobre dónde había colocado mi fe. Porque cuando morí, cuando mi conciencia se separó de mi cuerpo y entré al mundo espiritual, no fui hacia la luz como esperaba. Descendí hacia un lugar de oscuridad, un valle donde miles de almas estaban atrapadas gritando en agonía. Nos engañaron, pensamos que era salvación y era trampa para el alma. Vi que varios en el círculo se miraban entre sí con incomodidad. El hombre escéptico parecía a punto de interrumpir, pero la mujer con el rosario le hizo un gesto para que se callara. En ese lugar, continué, reconocí a colegas médicos, enfermeras, pacientes que había tratado. Todos compartían la misma historia. Habían entregado su confianza, su fe, su soberanía espiritual a las autoridades humanas en lugar de mantenerla en Dios. Y esa elección, ese acto de fe mal dirigida, los había marcado espiritualmente. No fue la sustancia química lo que nos condenó, fue el acto de confianza ciega. Fue decir sí, sin discernimiento espiritual, sin oración, sin consultar con nuestra guía interior divina. Eso es ridículo, estalló el hombre escéptico. ¿Estás diciendo que la gente va al infierno por vacunarse? Eso es fanatismo religioso disfrazado de mensaje espiritual. No, respondí firmemente. No estoy diciendo que ir al infierno. Estoy diciendo que quedamos atrapados en un plano inferior de existencia porque entregamos nuestra fe, que debería estar reservada solo para Dios, a instituciones corruptibles, a hombres falibles, a sistemas que pueden ser manipulados por fuerzas oscuras. La trampa no fue la medicina. La trampa fue usar el miedo para hacer que las personas tomaran decisiones sin discernimiento espiritual, para presionarlas a actuar desde el pánico en lugar de desde la conexión con lo divino. La mujer joven que había preguntado inicialmente se veía pálida. Mi familia entera está vacunada. Yo estoy vacunada. ¿Estamos todos condenados entonces? Sentí compasión fluyendo a través de mí.
No, no necesariamente. Lo que determina el destino espiritual no es el acto físico en sí mismo, sino la intención detrás de él y la fe que lo sustenta. Si alguien se vacunó pero mantuvo su fe en Dios, si lo hizo con discernimiento y oración, si lo consideró simplemente como una herramienta médica sin depositar en ello su esperanza de salvación, entonces no cayó en la trampa. Pero si alguien lo hizo desde el miedo puro, si entregó completamente su confianza a las autoridades diciendo, ustedes saben mejor que yo, confío ciegamente en ustedes, si reemplazó la oración con propaganda científica, entonces sí, quedó marcado. ¿Y qué podemos hacer ahora?, preguntó la mujer del rosario. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que cayeron en esa trampa? ¿Cómo nos protegemos de caer en futuras trampas similares? Oren. Dije con toda la convicción que mi alma desencarnada podía reunir. Oren por aquellos que están atrapados en planos inferiores. Sus oraciones son como cuerdas de luz que pueden alcanzar esos lugares oscuros y ofrecer ayuda a las almas perdidas. Oren especialmente por aquellos que murieron súbitamente, sin preparación espiritual, porque son los más vulnerables a quedar confundidos y atrapados. Y para protegerse ustedes mismos, continué, reconecten con Dios, no con religiones institucionales necesariamente, aunque pueden ser útiles si están genuinamente centradas en lo divino, sino con Dios directamente. Cultiven su discernimiento espiritual. Aprendan a diferenciar entre el miedo manipulado y la precaución genuina. Pregunten en oración antes de tomar decisiones importantes. ¿Esto viene de Dios o viene del miedo que los hombres están usando para controlarme? El ser de luz que me había guiado hasta aquí me envió un impulso, y supe que mi tiempo se estaba agotando. Escuchen bien esto, dije con urgencia creciente. Lo que sucedió con la pandemia fue una prueba espiritual masiva, y vendrán más pruebas. Habrá más crisis, más miedos propagados, más soluciones propuestas que requerirán que entreguen su soberanía. Pueden ser crisis climáticas, crisis económicas, crisis de seguridad. El miedo será el denominador común y cada vez les pedirán que confíen, que obedezcan, que no cuestionen, que entreguen más de su libertad y autonomía a cambio de promesas de seguridad. Cada vez deberán elegir. ¿Confío en Dios o confío en los hombres? ¿Mantengo mi discernimiento o me dejo llevar por el pánico colectivo? ¿Preservo mi conexión con lo divino o la sacrifico por pertenecer al rebaño? Sentí lágrimas, las lágrimas físicas de Celeste, pero las emociones eran mías, corriendo por mi rostro prestado. Por favor, aprendan de mi error. Aprendan del error de miles que están atrapados en ese valle oscuro. No entreguen su fe a nadie excepto a Dios. No permitan que el miedo los separe de su guía espiritual interior. Pero nos llamarán conspiracionistas, dijo el hombre escéptico, aunque ahora su tono era menos confrontacional y más pensativo. Nos dirán que somos irresponsables, que somos peligrosos para la salud pública, que somos egoístas por cuestionar a las autoridades. Sí, admití. Exactamente eso sucederá. De hecho, este mismo testimonio que estoy dando ahora será atacado. Será censurado si es posible. Será ridiculizado por aquellos que tienen interés en mantener a las masas dormidas espiritualmente. Pero pregúntense, ¿qué es más importante, la aprobación de los hombres o la salvación de su alma? ¿Qué tiene más valor, ser socialmente aceptado o mantener su conexión con Dios intacta? Sentí que mi energía para mantener esta conexión se estaba agotando rápidamente. Y hey, algo más que deben saber. En ese valle de oscuridad, escuché la voz de mi propia madre. Ella había muerto 3 años antes que yo, y había ascendido a un plano superior porque mantuvo su fe intacta durante toda su vida. Pero descendió temporalmente a ese lugar oscuro para buscarme, para intentar salvarme, y me dijo algo que necesito que todos ustedes escuchen. La verdadera salvación está solo en Dios, no en manos del hombre. Esas fueron sus palabras exactas, y me encargó que las transmitiera.
que advirtiera a los vivos antes de que más almas caigan en la trampa, que les dijera que no importa cuán convincente suene la autoridad humana, no importa cuán sofisticada sea la ciencia, no importa cuán grande sea la presión social, nunca, jamás, entreguen su fe última a nada ni nadie, excepto al Creador que los hizo y que los ama incondicionalmente. Mi conexión con el cuerpo de Celeste comenzó a debilitarse. Podía sentir que el ser de luz me estaba llamando de vuelta, que mi tiempo había terminado. Una última cosa logré decir con las últimas reservas de energía. Si están escuchando esto, si este testimonio de alguna manera llega a sus oídos, sepan que no es casualidad. Hay fuerzas divinas trabajando para despertar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Presten atención, despierten, reconecten. Y sobre todo, no tengan miedo de cuestionar, de dudar, de mantener su autonomía espiritual, incluso cuando todo el mundo les diga que se conformen. Porque al final, cuando su cuerpo físico muera y su alma se separe de la materia, no importará cuántos títulos tuvieron, cuánto dinero ganaron, cuántas vacunas se aplicaron o dejaron de aplicarse. Lo único que importará será esto: ¿mantuviste tu fe en Dios? ¿Preservaste tu conexión con lo divino? ¿Tomaste tus decisiones desde el discernimiento espiritual o desde el miedo manipulado? Y entonces la conexión se cortó. Me sentí arrancado del cuerpo de Celeste, jalado de vuelta a través de las dimensiones, regresando a ese espacio intermedio donde el ser de luz me esperaba. Escuché vagamente las exclamaciones del grupo en la habitación, mientras Celeste volvía en sí, desorientada y exhausta, por haber canalizado una conciencia tan cargada emocionalmente. «¿Lo hiciste bien?», dijo el ser de luz, y en su voz había aprobación. «Tu mensaje fue entregado. Ahora queda en manos de cada individuo decidir si lo escucha o lo ignora, si despierta o continúa durmiendo». «¿Y yo?», pregunté. «¿Qué pasa conmigo ahora?». «Ahora comienzas tu verdadera sanación», respondió. «Has dado el primer paso al reconocer tu error, al intentar enmendarlo, al usar tu experiencia para ayudar a otros. La marca oscura en tu pecho espiritual ya está comenzando a desvanecerse, aunque tomará tiempo. Serás guiado a un plano de aprendizaje donde podrás trabajar en tu evolución espiritual, donde podrás comprender más profundamente las lecciones que viniste a aprender en tu encarnación como Facundo Briceño. Miré hacia abajo, hacia el valle donde había estado atrapado, donde mi madre había descendido para buscarme, donde miles de almas aún gritaban en confusión y dolor. ¿Y ellos?, pregunté. «¿Qué pasará con todos ellos? Cada uno tendrá sus oportunidades», aseguró el ser. «Algunos despertarán más rápido, algunos tomarán más tiempo. Algunos recibirán ayuda de seres queridos que oran por ellos desde el mundo de los vivos o desde planos superiores. Ningún alma está permanentemente condenada, Facundo, pero cada alma debe hacer su propio trabajo de comprensión, arrepentimiento y reconexión con lo divino». Y entonces, con una gentileza infinita, el ser de luz me guió hacia una dirección diferente, hacia un plano de existencia donde la oscuridad del valle quedaba atrás, donde la luz comenzaba a penetrar nuevamente, donde el proceso de sanación y aprendizaje podía comenzar en serio. Pero mientras me alejaba, mientras dejaba atrás ese lugar de sufrimiento, hice un voto silencioso, que mi testimonio, de alguna manera, llegaría a aquellos que necesitaban escucharlo, que las palabras que había transmitido a través de Celeste se propagarían, tal vez lentamente, tal vez en secreto debido a la censura, pero que llegarían a los oídos y corazones de aquellos que estaban listos para despertar. Porque esa es mi última esperanza, mi última contribución a un mundo que abandoné demasiado pronto por mi propia arrogancia. Que aunque sea una persona, un alma, evite cometer el mismo error fatal que yo cometí, que mantenga su fe en Dios por encima de todo, que no entregue su soberanía espiritual a cambio de falsas promesas de seguridad material. Y si tú que estás leyendo o escuchando este testimonio sientes algo resonando en tu corazón,
Si algo dentro de ti reconoce la verdad en estas palabras, entonces mi sacrificio, mi sufrimiento, mi descenso al valle de los engañados y mi arduo camino de vuelta habrán valido la pena. Despierta, reconecta y recuerda siempre, la verdadera salvación está solo en Dios, no en manos del hombre.